No literalmente. O literalmente. Literalmente. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona ya no va a poder tener la oportunidad de escuchar la predicación, la palabra de Dios. Okay. Y entonces cuando, en lugar de querer matar a alguien, tenemos que desear, darle la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Antes que muera. La palabra de Dios dice que la fe es por el oír. ¿Cierto? Pero no por oír cualquier cosa, sino por oír palabra de Dios. Dios. ¿Entiendes? Entonces dice, Dios siempre ha estado en contra de que el hombre tome voluntariamente la vida de otro hombre. En el Antiguo Testamento Dios reconoció la naturaleza corrupta del corazón del hombre. ¿Entienden qué significa eso? Sí. ¿Qué es lo que nos quiere decir esa parte? Alguien que lo diga. Ustedes saben, vaya, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿mató o no mató? Sí, sí. El hombre Ah. por naturaleza. Por naturaleza. Por simple Sí. naturaleza el hombre tenía el alma corrupta, no quería el resto de la gente. Pero vaya, pero el hombre, el pueblo de Dios, el ser humano se ha matado desde el principio, Desde el principio. De Caín. desde Caín. Ujú. Ajá. Pero después Dios Guerrero. tuvo su nación, la nación de Israel. Ya, los israelitas mataban o no. Sí. Sí. Claro. Ajá. Eran Algunas veces mataban entre sí y a quien ellos querían. Por algo que no les gustaba. Y otras veces mataron obedeciendo a Dios. ¿Ah? Y alguien puede decir que Dios mandó a matar. Ahora, ya vamos a ver por qué. ¿me entiendes? Esa es soberanía, Yo sí. les digo esto porque muchos hablan sin entender. Ajá. ¿Ah? Entonces, Dios siempre ha Dios permitió, dice, que el hombre matara al hombre No, por pues, la naturaleza perdón, pastor. adámica. más corrupta. arriba. Dios siempre, más arriba. Dios Dios siempre. siempre ha estado en contra de que el hombre tome voluntariamente la vida de otro hombre. No, ya lo hemos leído. Ya lo Ah, hemos leído. ok. Y también en el Antiguo Testamento Ya. también, el pastor estaba bien. En el Antiguo Testamento Dios reconoció la naturaleza corrupta del corazón del hombre. Correcto. Dios permitió. Dios permitió que el hombre matara al hombre Por la naturaleza. por la naturaleza adámica Adámica. corrupta. Corrupta. ¿Ah? Entonces dígame usted, Adámica. ¿no sabía Dios que todo el ser humano estaba caído de la gracia de Dios desde Adán? Claro. Sí. Claro. Cuando Dios le dijo a Abraham, de ti voy a hacer una nación grande, Dios no sabía que los descendientes de Abraham eran también corruptos. ¿Cómo no? Ah. Claro. ¿Lo sabía o no? Claro, él Claro. Él lo sabía. Ni presente. Él sabía que no podían vivir de otra manera porque eran corruptos por naturaleza. Entonces él sabía que los mandamientos que les estaba dando no los iban a poder cumplir. Qué corrupto. Ahora dígame usted, aunque Israel se aferre a la Torah y diga, que hay que obedecer la Torah, jamás la pudo obedecer, ni antes ni hoy, Ni mañana. ni la podrá obedecer, porque ningún ser humano puede obedecer la palabra de Dios si Dios no hace un milagro en su corazón. Así. O no se lo permite. Que es lo mismo. Ahí nos da una escritura de Romanos 13, 5, 13 y 14. Y es una escritura muy importantísima. Dice, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. Dígame usted. No se imputa pecado. De Adán hasta la ley, ¿cuántos años pasaron? Casi. 320. Hasta No. Moisés, ¿no? No. Porque De Adán hasta la ley. Porque lo trajo Moisés, pero sí no sé Como cuánto. Ajá. 3000. 3. No. De Adán hasta la ley pasaron aproximadamente 2500 años. Como 3000, ya vi. De Moisés a Cristo, de la ley a Cristo, pasaron como 1500 años. Entonces cuando Cristo vino habían pasado 4000 Años. años. Pero el texto dice, porque hasta la ley, o sea que desde Abraham hasta cuando se dio la ley, el pecado estaba en el mundo.
Pero no se imputa pecado no habiendo ley. Ya eso- Dígame usted qué significa eso. No se imputa pecado no habiendo ley. O sea, no se castiga un pecado. Dígame sin que usted, la va, ley no existe. alguien en aquí mata a alguien. Pero no tenemos una Una ley. constitución política, no tenemos un código legal que nos dé los medios para poder juzgarlo. pueden No lo hacer- podemos no juzgar. lo pueden juzgar, no pueden hacer nada. Ajá. Entonces, Entonces, no habiendo ley, no se podía juzgar al pecador, aunque pecara. se mataban. No se podía juzgar. Ahora, ¿qué sigue diciendo? No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea que el hombre mató y mató y mató desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte. Entonces, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, yo le pregunto a usted, ¿qué es eso? Aún en los que no pecaron en la manera de la rebelión de Adán, ¿qué es eso? Pónganle atención si quieren aprender. Interésense y pregunten. O digan si saben algo. ¿Alguien puede explicar eso? Aún en los que no pecaron, dice, a la manera de la rebelión de Adán. Oh, que La muerte espiritual. que cuando Adán pecó, pues nosotros no pecamos como él, pero nosotros no. Morimos. O sea que el pecado de Adán se aplicó a todos, Todo, aún no cometiendo. aunque no lo hayamos cometido nosotros. Correcto. Porque nosotros no comimos del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero lo heredamos. Pero sin embargo nos aplicó a Lo todos. heredamos. Ok. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Adán era el padre de la raza humana. El Dios. Adán era el padre de la raza humana. Ahora bien, mire la última parte del texto. El cual es figura del que había de venir. Dígame qué significa eso. Que Es- Adán era era su- semejante a Cristo. No, La era No figura- semejante. una figura. Una figura no es lo mismo No. ser semejante. No, era una figura. Una figura es algo que se parece. Se parece. Parecido a Cristo. Parecido. Ahora, ¿por qué dice el cual es la figura del que había de venir? Porque era de carne y hueso. No. Porque el que vino también estableció una nueva creación. Ok. Adán estableció la raza humana Correcto. y Cristo estableció la nación, Espiritual. la raza espiritual. Cuando fuimos La razón. ordenados. Ahora, ¿cómo podemos decir eso? Leamos Juan 1, 12 y 3. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Ahí está. Bien, bien. El Hijo de Dios no es producto de una relación entre un hombre y una mujer. Es cierto. Sí. Solo se ocupó a un... No tuvo nada que ver el hombre con la nueva creación que Cristo ha traído. Porque Cristo no ha venido a hacer una creación física. Es cierto. ¿Entiendes? Ya espiritual, amén. La creación física era la de Adán. Ya estaba. Ya estaba. Entonces, Cristo vino a hacer una nueva creación. Espiritual. Pero no física, sino espiritual. Poder ir al cielo. ¿Entiendes? Eterno. De la misma gente, de la raza de Adán, transformó a los que vinieron a él y los convirtió en una nueva criatura. O sea, les recuperó lo que Dios les había dado. Les restauró lo que perdieron en Adán. Ahora, ¿por qué razón hay muchos que dicen ser cristianos y son tan malos? Porque todavía Porque tienen Cristo todavía no ha hecho la obra. El que uno sea religioso no significa que ya es cristiano. Cuando Cristo haga la obra, toda esa rebeldía, toda esa indiferencia, toda esa manera de ignorar la verdad va a ser quitada. Por eso que usted va a ver el mundo lleno de religión, pero no hay conversión.
La mayoría son pecadores, nada más que religiosos. ¿Cuál es la diferencia entre un pecador religioso y uno que no es religioso? Ninguna. Ninguno. Que uno Solo que se consideran a sí mismos. que eso es lo que iba a decir, que se consideran a sí mismos creyentes en Cristo, pero realmente no. Puro bla bla. Puro bla bla bla. Ajá. Entonces es bueno entender todas esas cosas. Continuando dice, Dios le dio a Moisés la ley para enseñar al hombre lo que era el pecado. Ahora yo les pregunto a ustedes, denme una cita bíblica donde dice eso. Ustedes que son bíblicos, que son cristianos, En Éxodo. los cristianos, no estoy hablando con los que no son. ¿Ah? En el Éxodo. No, denme una cita bíblica que diga lo que está diciendo el libro. Dice, Dios le dio a Moisés la ley para enseñar al hombre lo que era el pecado. Un texto denme nomás, nada más. 23. Ya lo digo. ¿Por qué no me lo pueden dar? Eso, 20. En el Éxodo 20. Éxodo 20. 23 se dijo el muchacho. No, es en el Nuevo Testamento. Ah, en el Nuevo Testamento sí. No, pastor, nos corchó. Vaya, lean Romanos 3:20. En Gálatas dice también, pero veamos eso. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. Entonces dígame usted, ¿para qué Dios le dio la ley a Israel? Para ver que si Israel. Para que Israel fuera el pueblo de Dios, para que fuera al cielo. No, Para que establecer. la dio para que se viera en el espejo cómo estaba él. La condición. Para establecer una ley con la cual Para que el pueblo de Israel pudiera darse cuenta de su desgracia, sí, de su condición espiritual. El estado que estaba. Y que cuando viniera el Mesías, lo recibiera. ¿Y qué hizo? Y lo rechazó. lo rechazó. Unos pocos lo recibieron y con eso él estableció la iglesia. Entonces, todos aquellos que andan detrás de Israel y que Israel aquí, que Israel allá, no entienden el Evangelio. Se van a quedar. El Evangelio verdadero no lo entienden. Entienden la terapia que les han dado los demás religiosos. Pero eso, Israel no tiene arte ni parte en este negocio. A partir de Cristo para acá es la iglesia de Dios. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Que Israel queremos que sea salvo, claro. Como nación ya no puede ser salvo, pero como individuo sí. Cierto. Y ellos creen individualmente y se arrepienten de sus pecados, pueden ser salvos como cualquiera de los gentiles puede ser salvo. Salud. Ahora entiende por qué Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua es la primera naturaleza. Espíritu. El verso 5 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Cierto. ¿Ah? Ustedes ya son nacidos de la carne, son carne, pero no son nacidos del Espíritu. Ahí estaba la condición. Y por eso Nicodemo dice, ¿y cómo puedes hacer eso? Tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creyeres, y no crees, ¿cómo creyereis si os dijere las celestiales? Te estoy hablando de cosas terrenales y no las entendés. Y eres el maestro de Israel. Y si te hablará realmente todo lo espiritual, ¿cómo lo vas a entender? No tenía. Primero tienes que empezar por nacer otra vez. No físicamente, sino espiritualmente. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria sea. Pues es importante entender correctamente la palabra de Dios. Sigue diciendo el folleto. Uno de los mandamientos dados en la ley era, no matarás. En Éxodo 20:13. El hombre ha tratado de justificar el matar al hombre desde el tiempo que Caín Mató mató a Abel.
Ahí nos dice Mateo 5:21, dice, oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás, más cualquiera que matare será culpado de juicio. Para Cristo le dijo eso, ¿a quién? A la iglesia. Cristo estaba hablando con la iglesia. Ajá, ajá, en el... Y en el verso 20, ¿qué les dijo? Del mismo capítulo 5. Aprendan y retengan la palabra de Dios. No solo procuren retener la palabra de Dios. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está. Ahora díganme ustedes, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? Los cristianos de ese entonces. Eran los líderes del pueblo de Israel. Eran los intérpretes de la ley. Eran los que predicaban en la sinagoga. Pero lo predicaban a su manera, ¿no? Como- Ajá. ¿Y qué les dijo Cristo? Si no, vuelvan a leer. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dígame. Ahora dígame. ¿Israel puede entrar al reino de los cielos sin Cristo? No. Jamás. No puede. Y Cristo le dijo a los discípulos, a la iglesia, si la justicia de ustedes no supera a la justicia de Israel, tampoco ustedes pueden ser salvos. Ahora, ¿usted está satisfecho con su justicia? ¿Ah? ¿No cree usted que eso es importante, entender eso? No podemos vivir como Israel vivía, pelear y dando guerra por un lado y por el otro. Tenemos que tener paz. Mi paz os dejo, dijo Jesús. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Dios es interna, en el corazón de las personas. No es la paz que el mundo ofrece. El mundo ofrece una paz negociada. Tú me das y yo te doy. Y llegamos a un acuerdo. Dios no. La paz que da Cristo transforma el corazón y lo hace feliz en cualquier circunstancia que la vida le presente. Así es. Continuamos leyendo, dice, aunque Dios permitió que el hombre matara al hombre y a veces ordenó que esto se hiciera en el Antiguo Testamento, nunca fue su voluntad que se hiciera. Usted va a ver que la mayoría de la gente le echa la culpa a Dios de todo. Cuando les pasa algo dicen, ¿por qué Dios permite que pase eso? Y no entienden que el mundo está sin Dios. No entienden que el mundo está dominado por el pecado y por el diablo. Y que se puede esperar todo. Y Dios no es responsable porque Dios no le dijo a Adán que se apartara del camino. El que le dijo fue el Dios de este mundo. Entonces, ¿por qué Dios va a ser responsable? A veces uno dice esas cosas para no reconocer su maldad y reconocer que es malo. Ya cuando uno entiende, ya no puede lavarse las manos diciendo, Dios, ¿por qué permites que pase esto? Dios trató, dice, con las condiciones del hombre de acuerdo a su corazón en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Él permitió al hombre resolver situaciones bajo la ley de manera diferente a lo que Él hace. ¿Bajo qué? La gracia. Bajo la gracia. Por esa razón es que la ley y la gracia son totalmente diferentes. Si ustedes son observadores, van a ver que al estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos, ustedes van a ver que Israel no quería
que la iglesia continuara, sino que querían que la iglesia continuara teniendo las mismas cosas que Israel tenía. Ellos querían que la iglesia se sujetara a la ley de Moisés. A la circuncisión. Ellos querían que practicara la circuncisión. Y ellos le dieron guerra a la iglesia durante los primeros 325 años. Cuando Dios vio eso, no hay salida, dijo Dios. Te tengo que quitar de aquí y llevarte lejos de esta gente. Ahí fue cuando la iglesia cayó en la apostasía y desapareció de la vista del hombre y no abrió su boca por 1578 años. Un pequeño tiempo. ¿A dónde vino a aparecer la iglesia? Carolina En el del estado, Norte. en el condado de Cherokee, Carolina del Norte. Carolina del Norte. en los campos del bosque. El año 1903. Allí se cumplió la profecía de levante el resplandece de la iglesia. Isaías 61. Pero todo ese tiempo atrás no hubo una verdadera interpretación correcta de la palabra de Dios. Solo medio. Hasta que la iglesia se levantó de la apostasía, comenzó a enseñar, a interpretar correctamente la palabra de Dios. Y como la iglesia no puede comprometer la palabra de Dios, a muchos religiosos no les gusta. Nos tratan de erradicar. Porque la Biblia define al mundo religioso como la gran ramera. ¿Por qué la gran ramera? Porque compromete el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No crean ustedes que la gran ramera solo es la iglesia católica. Y si le preguntan por qué lo comprometen o cómo lo comprometen. La iglesia, la gran ramera, la iglesia católica solo es la que encabeza a la gran ramera. Pero detrás de ella están 52.000 organizaciones religiosas falsas. Más Satanás. De habidas y por haber. Y que no quiero decir yo que ellos no predican a Cristo y que no hay gente salva de ahí. Muchos hijos de Dios hay en los movimientos religiosos. Que son salvos. El gran problema es que solo son salvos. No están en Y ellos piensan que eso es suficiente para ir al cielo. No, tienen que ser salvos, santificados, bautizados con el Espíritu Santo y estar en la iglesia antes que del rapto. Para poder ser levantados. Y nosotros también, si queremos principalmente. ir a la boda del Cordero. Amén. Entonces yo no les enseño a ustedes, no les doy terapia para que ustedes crean mentiras. No, yo no puedo enseñar mentiras porque no estoy predicándome a mí mismo. Predicamos la palabra de Dios. Amén. No podemos comprometer la verdad de Dios. Amén. Continuando, Jesucristo, no, 64. Jesucristo vino a cumplir la ley. en la página 64, al otro lado dice, Jesucristo vino a cumplir la ley y marcar el comienzo de la gracia. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿por qué Cristo vino a cumplir la ley? Porque no había ni un humano que la cumpliera. Porque no la había cumplido nadie. Y nadie podía. ¿Ah? Nadie podía hacerlo. Porque nadie la había podido cumplir. En otras palabras, obedecer. No había una ley espiritual. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, el mandamiento de no matar se vuelve a declarar. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia, se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es La caridad. la caridad.
Fíjense bien, aquí se nos vuelven a repetir los mandamientos de la ley de Dios. Ajá. Cualquiera puede decir que los mandamientos no están aquí en el Nuevo Testamento. Pero están en este pasaje que hemos leído. Ahora bien, usted podía estar en la ley, pero en la ley no había amor. La ley era tajante. El que desobedecía la ley había que matarlo a pedrada. No había espacio para la gracia. Solo para la ley. Solo para juzgar a las personas que violaban la ley. Por eso cuando apareció aquella mujer que se la presentaron a Cristo que fue encontrada en adulterio, Jesús se sorprendió que la quisieran juzgar sabiendo que ellos mismos también eran culpables de pecado. Eran malos. Un malo no podía juzgar a otro malo. Y cuando Cristo les dijo, si ustedes son libres de pecado, mátenla. Tiren la primera piedra. Cuando él les dijo, ellos empezaron a darse cuenta que no eran libres de pecado. Y cada quien, mire, se fue. Entonces él les dijo, pues ni yo te condeno, porque Cristo no vino a condenar, ya estábamos condenados bajo el dominio del pecado. Cristo le dijo, pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Él no vino a condenar, la Biblia dice que él vino a salvar, porque el mundo ya estaba condenado por el pecado. Estábamos todos sucios. El Nuevo Testamento. Continuando. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no da ninguna circunstancia justificable para matar a otra persona. Por lo tanto, la conciencia del cristiano debe ser guiada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. La palabra de Dios revela que los asesinatos son cometidos por aquellos que han ocultado los malos pensamientos en sus corazones. Y nos da un versículo aquí en Mateo 15, 19 y 20, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por